Para ser fiscal general de la República se requieren las mismas condiciones de elegibilidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El fiscal general de la República será designado o designada para un periodo de 7 años. Y cuando tenga un bolígrafo me apete. Para un periodo de 7 años. El artículo 284 establece lo correspondiente al fiscal general, ¿no? La figura que forma parte de la rama ciudadana del fiscal general es el segundo integrante del Consejo General Republicano, que es el primero era el defensor del pueblo, que es una figura que no en la Constitución, porque es una opción constitucional. Pero el fiscal general no. El fiscal general bajo la Constitución abrogada del 61 se encontraba todos son evidentes. Se encontraba el INDEMIS clasificado como un órgano atípico de la Constitución del Estado. Un órgano atípico, porque hasta la Constitución del 61 el Ministerio Público, el órgano de institución, no era susceptible de interacción en ninguna de las ramas en que se distribuía el poder público nacional. No era parte de la rama legislativa, porque no era un órgano parlamentario, no formaba parte del Ejecutivo Nacional porque es un órgano de gobierno de propiedad, y tampoco era parte de la rama judicial porque no era un órgano para administrar justicia, aunque formaba parte del sistema de justicia, que hoy en día ya lo vimos, se estableció, como el artículo 253 lo establece, que el Ministerio Público forma parte, y bien todavía no forma parte de la rama judicial, sí forma parte de lo que se conoce como el sistema de justicia. Ahora, bajo la Constitución de 1999, que la Constitución vigente, dejó de ser un órgano atípico de la Administración del Estado para pasar a ser un órgano típico. ¿Por qué? Porque con la creación de esta cuarta rama, que es la rama ciudadana, se insertó al Ministerio Público como parte integrante constitutiva de la rama ciudadana del Poder Público, ¿no? Conformando el Ministerio Público parte del Consejo General Republicano e integrando su titular, que es el fiscal general de la República, la Junta Directiva del Consejo General Republicano. Establece también el artículo 284, fíjense, el Ministerio Público, no la Fiscalía General. No existe la Fiscalía General, ya lo expresé aquí con anterioridad. El órgano de institución se denomina Ministerio Público, mientras que el órgano individuo, que es el titular del órgano de institución, es el fiscal general de la República. Quien ejercerá sus funciones con el auxilio de los funcionarios que determine la ley. ¿Cuáles son esos funcionarios que determina la ley? ¿Cuál ley? Bueno, la ley especial que rige la materia con carácter orgánico del INDEMIS, que es la ley orgánica del Ministerio Público, y que establece, bueno, que está el fiscal general de la República, está el vicefiscal general de la República, están los fiscales superiores, y luego se encuentran cada una de las fiscalías. Recordemos que el Ministerio Público cuenta con unidades administrativas y unidades operativas. Las unidades administrativas son las que encuentran comúnmente en cualquier órgano de la Administración del Estado, es decir, la Dirección de Recursos Humanos, la Dirección de Administración de Servicios, la Dirección de Servicios Generales, la Dirección de la Coordinación de Bienestar Social, la Consultoría Jurídica, la Unidad de Auditoría Interna, que son unidades administrativas, la Unidad de Control Interno, o sea, las unidades operativas del Ministerio Público son las fiscalías, que tienen un régimen competencial similar al que tiene los tribunales, como son las fiscalías administrativas. Y las fiscalías tienen, al igual que los tribunales, competencia con respecto a la materia, hay fiscalías que son competentes, que cada fiscalía está a cargo de un fiscal, que es el titular, y cada fiscal cuenta con 2 fiscales auxiliares. Y a su vez, debajo de los fiscales auxiliares están los abogados,
que están adscritos a esa fiscalía. Esa fiscalía puede tener, desde el punto de vista material, competencia en una determinada materia. Por ejemplo, usted puede ser fiscal competente en la materia de violencia contra la mujer y conoce solamente de los delitos violentos, lo que llaman coloquialmente violencia de género. O puede ser una fiscalía competente en materia de delitos medioambientales, que conocerá solo de delitos medioambientales, ecocidio, deforestación. Puede ser también competente en materia contra la corrupción, o pueden tener competencia plena. Entonces, una fiscalía con competencia plena, ¿no?, conoce de cualquier delito que sea perpetrado, cualquier clase de delito. Igual, en cuanto a la competencia territorial, la competencia puede ser en una región o área determinada, por ejemplo, Fiscalía Primera del Área Metropolitana de Caracas, o puede ser Fiscalía Primera de los Valles del Tuy, que conocerá de delitos ocurridos en los Valles del Tuy, en el Área Metropolitana de Caracas, o puede ser Fiscalía Primera, por ejemplo, del Estado Táchira, que conocerá nada más de hechos o del Estado Nueva Esparta, o del Estado Anzoátegui, o puede ser una fiscalía que tenga competencia nacional. Si es de competencia nacional, conoce la perpetración de cualquier delito ocurrido en cualquier parte del territorio de la República, porque es de competencia nacional. ¿Me he explicado con claridad? Sí. Luego establece el segundo párrafo del 284 los requisitos o condiciones de elegibilidad para ser fiscal general de la República. Y establece que son los mismos requisitos que para ser magistrado. Hay un retiro normativo también. Ese retiro normativo retira al 263, porque el 263 establece cuáles son los requisitos o condiciones exigibles para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí el constituyente actuó que cuando hacemos críticas, hay críticas negativas y positivas, hay que hacer una crítica positiva, actuó de forma correcta. Por razones de economía legislativa, no procedió para la clase de mañana. No le va a valer el día del examen que yo le hago una pregunta, profesor, es que yo no vine sentado. No, así como quedaría, lo aplazado. ¿Y qué vino con dos escoltas? Reenvía el 263 constitucional. Yo pudiese hacer una pregunta de examen de mala intención, malísima intención, tanto en el escrito como en el oral, sobre todo para ponerlos nerviosos y preguntarle, para ser fiscal general de la República se requieren los mismos requisitos que para ser procuradores de la República. Y siempre no, son los mismos requisitos para ser magistrado. Aplazado. ¿Por qué? Porque si son los mismos requisitos para ser procurador, lo que pasa es que en ambos hay un retiro normativo en los entre, porque tanto para ser procurador como para ser fiscal se exigen los mismos requisitos que para ser magistrado. Entonces, para ser fiscal, si ambos se exigen los mismos requisitos para ser magistrado, es obvio que para ser fiscal tiene que cumplir los mismos requisitos que para ser procurador. Así como para ser procurador, tiene que cumplir con los mismos requisitos que para ser fiscal. Hay identidad en cuanto a los requisitos exigidos. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor.
El fiscal general de la República será designado, esto no es verdad, no es designado, es electo. No un cargo de designación, un cargo de elección porque tiene un periodo constitucional que lo establece el mismo. El periodo constitucional es de 7 años, un septenio. No es de libre nombramiento de remoción, por lo tanto no es designado. Es electo. Lo que pasa es que es una elección de segundo grado, no es una elección de primer grado, porque no es un cargo de elección popular. No una elección de segundo grado, porque la elección la realiza la Asamblea Nacional, que sería el cuerpo electoral, el colegio electoral, y realizaría por mayoría calificada de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea. Para un periodo de 7 años, una innovación, porque bajo la Constitución del 61, el INDENI, el periodo del fiscal era de 5 años, y que ahora no, ahora se amplió a 7 años. Viene a todo. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor Juan Medina. Bien, bien, bien. ¿Qué tiene examen? No, gracias. Para el examen. Hasta luego. Chao. Entonces, con ustedes no tengo clase mañana, porque tengo mañana clase con estudio internacional. Con ustedes tengo clase otro sábado, hay otro sábado de clase, pero no va a ser mañana. Que iba a ser mañana, no se me ha olvidado, iba a ser mañana, pero tengo que priorizar estudios internacionales porque es un régimen semestral. Y ya el semestre se me está haciendo corto, ya me como ustedes tengan el nombre. Ok, entonces será electo, sería la sección correcta del término, el UTENI, para un periodo de 7 años, que es una innovación, no se amplió. Ahora el periodo constitucional del mandato del fiscal son 7 años, un septenio. ¿Cuál es el otro artículo? Dijo que yo sé que... 287. ¿Ah? Una pregunta sobre ese artículo. Ajá. En el caso del fiscal, no es un único periodo, puede ser reelecto. Puede ser reelecto. Importante pregunta. Muy bien, Osman David. Sí, a diferencia del defensor del pueblo, el defensor sí indica periodo único, ¿no? En el caso del fiscal no es un periodo único, puede ser reelecto para otro periodo, como ocurrió con el caso de Luisa Ortega, que fue, lo que pasa es que ella no lo concluyó, ¿no? Fue electa para otro periodo de 7 años, pero no lo concluyó porque eso fue cuando ella se le volvió el gobierno y el gobierno la destituyó, la sacó con la Asamblea Nacional. Pero sí, hay casos en los cuales han sido ya electos para otro. Y Karen Williams también fue electo para otro periodo para el Wilson. Muy bien, Omar. Y eso espero yo de un estudiante universitario y más de un pupilo de la primera universidad del país. Gracias. Samuel Ignacio. En este artículo opera la primera enmienda de reelección. No, hijo, no, porque todo, la enmienda solo uno solamente opera para los cargos, tú lo sabes, de representación popular, los cargos de elección primaria de primer grado. Pero un cargo de segundo grado y no opera la enmienda. Además, la propia enmienda no lo indica. Vamos al 287. 287. Ah, bueno, salimos de lo que tiene que ver con el Ministerio Público y entramos entonces al régimen de la Contraloría. Sección cuarta. De la Contraloría General de la República. Artículo 287. La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional administrativa y organizativa y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control. Es absoluta la cartuchera,
que la había dejado. Agrega 200 más de otras responsables. No escucho. Agregaré 200 más diciendo que debo ser responsable. ¿Cuánto lleva en total? No, ¿cuántas tiene? 26, No, ¿cuántas tiene en total que hacer? 700. 700, claro. Ajá. El artículo 287 constitucional establece lo correspondiente a la Contraloría General, el último órgano que debe integrar la rama ciudadana, ¿no? Y cuyo titular integra el Consejo General Republicano, la Contraloría General de la República, y establece o lo define como órgano de control, vigilancia y fiscalización de ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de operaciones relativas a la misma. La labor de la Contraloría General es controlar, una labor de control, de inspección y fiscalización sobre los bienes y sobre el patrimonio, la ejecución presupuestaria. Establece el artículo 287 que goza de autonomía funcional, administrativa y organizativa, es decir, es un órgano que goza de autonomía funcional, administrativa, presupuestaria y financiera. Todo eso. Autonomía administrativa, funcional, presupuestaria y financiera. Pero carece de patrimonio propio. No tiene, ¿por qué no tiene patrimonio propio? Porque carece de personalidad jurídica. La Contraloría no tiene personalidad jurídica. Se subsume, teoría cartesiana de la subsunción, en la personalidad jurídica del ente político correspondiente. Y el ente político territorial correspondiente es, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela. Usted no puede demandar a la Contraloría General. La Contraloría General dicta un acto que lesiona sus derechos subjetivos, intereses legítimos personales y directos, por ejemplo, lo declara responsable en lo administrativo y lo jurídico, en el de la función pública. Usted no demanda a la Contraloría. Usted demanda a la República, es la que tiene la personalidad jurídica, la República Bolivariana de Venezuela. Es importante que ustedes van a ser abogados, no es cometer una torpeza como esa. Usted demanda a la República, ¿no?, por la lesión a sus derechos subjetivos y intereses legítimos personales y directos por órgano de la Contraloría y por el acto dictado. Pero no tiene personalidad jurídica y consecuencialmente no tiene personalidad jurídica, tampoco puede tener patrimonio propio. Y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos. Ahí hay una redacción infeliz. Organismos nuevos que usted no es estudiante de biología, una escuela de biología y profesor también de ética. Órgano. Pero no sé que estaba retención. Órgano. Porque esta es la escuela de derecho y de aquí partiendo derecho administrativo. Y el término correcto es órgano. Tache organismo y escriba órgano, hombre. No. De inspección de los órganos y entidades sujetas a su control. Entidades pueden ser entidades territoriales o entidades funcionales. ¿Preguntas? Ok. 288, ¿no? No. No, 288. Artículo 288. La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República, quien debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años y comprobada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. El Contralor General de la República será designado o designada para un periodo de 7 años. ¿Tú quieres acompañar a Alejandro Castigado a Luciano Plata? ¿Ah? Para un periodo de 7 años. Lo vuelve a leer bien, como un pilo mío, como usedista. ¿Usted es usedista o es un 287. ¿Usted es pupilo mío o de Nicolás?
¿Prefieres serlo agrícola? ¿Te gustaría más serlo agrícola? Y entonces, la exigencia es importante, profesor, para formarme como un buen abogado, profesor. El estudio sacrificio. ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? ¿Qué es el estudio? Dígalo. El estudio es sacrificio. Más fuerte. El estudio es sacrificio. Más alto. El estudio es sacrificio. Aún más alto. El estudio es sacrificio. Nunca se olvida, ¿verdad, Javier Alejandro? Nunca ¿Qué olvides es el estudio? sacrificio. Artículo 288. La Contraloría General de la República estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la República, quien debe ser venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de 30 años y con probada aptitud y experiencia para el ejercicio del cargo. El Contralor General de la República será electo para un periodo de 7 años. Perfecto, muy bien. ¿Vio la diferencia? El 288 establece que la Contraloría General de la República, el órgano de institución, está a cargo, es decir, bajo la dirección de su titular. Y el titular es el órgano individuo, que es el Contralor General de la República. El funcionario que es titular de la Contraloría General, del Contralor General de la República. Y establece las condiciones para ser Contralor General de la República, las condiciones o requisitos de elegibilidad. Debe ser venezolano y sin otra nacionalidad. En este sentido, el artículo 288 de Dennis es concordante, hijo, con el artículo 41 constitucional, que establece, tú debes recordarlo de tus orgullosos estudios de derecho constitucional, cuáles son las altas magistraturas del Estado que están reservadas a venezolanos con nacimiento sin otra nacionalidad. Tienes que recordarlo claramente. Y si no lo viste, miénteme para yo creer, por favor, que lo viste. Aunque no se debe decir mentira, ¿verdad? Que no, pero lo recuerda, ¿cierto? Sí lo vio. Debe ser venezolano sin otra nacionalidad concordante. Excepción, con relación a la nacionalidad originaria, el 40. Sabemos que el 40 permite a un venezolano naturalizado también pudiese ser Contralor General de la República si cumple excepcionalmente con las condiciones que establece el constituyente en el artículo 40. Haber llegado al país antes de los 7 años de edad, residir o vivir en él ininterrumpidamente hasta alcanzar la mayoría, y alcanzada la mayoría, entonces manifestar la voluntad de querer adquirir la nacionalidad venezolana y efectivamente adquirirla. No, siéntese allí. Allí, en el roto. Que ahora el relator no sé por qué está ocupando 2 espacios. Que ese que tiene complejo, digamos, del baño. Busque su... ¿Y el teléfono? ¿Se lo va a dejar a la señorita? Ella se encarga de los de su novia. Entonces, un venezolano en esas condiciones, un venezolano naturalizado en esas condiciones del artículo 40 puede ser Procurador General de la República, pero Contralor General de la República, pero es excepcional. Y es una excepción solo con relación a la nacionalidad originaria. Pero el otro requisito, sin otra nacionalidad, ese no tiene excepción. Ese no tiene excepción. Ya sea venezolano originario por nacimiento o naturalizado en las condiciones del artículo 40, no debe tener otra nacionalidad o ciudadanía. Y si la tiene, debe renunciar a la nacionalidad o ciudadanía extranjera para poder ser Contralor General de la República. También establece como condición o requisito especial de aptitud un requisito especial de aptitud de naturaleza etaria. Etaria, ¿por qué? Porque está referido a la edad. Etaria, Edwin. Etaria, Edwin. No etaira. Porque etario está referido a la edad. Etaira es distinto de etario. Etario es edad.
Etaira es una prostituta, una meretriz, una castivana, una persona de la vida alegre, de moral distraída. Eso es una etaira. Entonces, si usted me coloca que tiene que ser etaira, o sea, que es una prostituta que trabaja en un lupanar, no, en un antro, no puede ser. Tiene que ser de naturaleza etaria, referido a la edad, porque le piden que sea mayor de 30 años. Si no está revisado, que estamos hablando aquí de prostitución. Y comprobada aptitud. ¿Lo viste? Y comprobada aptitud. Ajá. ¿Con qué aptitud? ¿Con qué? ¿Ah? Pero pronúncielo. No actitud, aptitud, porque hay las dos. Pero aptitud con P está referido a la capacidad. Actitud con C está referido al comportamiento. Una cosa es tener, no tener aptitudes, que es no tener capacidades, cualidades. Y otra cosa es no tener actitudes. Fulanito acá tiene una mala actitud, es decir, un mal comportamiento. Ese es consejo. No le está pidiendo aquí actitud de comportamiento, sino actitud cualitativa. Bueno, señorita, estas son las cosas por las cuales yo regaño tanto a Carlos Eduardo. Por dejar pasar a Carlos Eduardo tengo que dejarla pasar a usted, porque si no violaría el artículo 21. Cuando Carlos Eduardo tengo tarde, le va a decir, no puedes entrar a clase, entonces usted no pudiera entrar aquí como creyendo que esto es un pan. Siéntese y denle las gracias a Carlos Eduardo. Pero no va a volver a ocurrir, porque voy a empezar a nombrar cancerbero no algo. Ya la felicidad del 3 de enero se me está acabando. El estado de éxtasis que tenía ya está. Tiene que ocurrir otra vez un 3 de enero. Hay que volver a la disciplina, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de la clase, Edwin? No. El estudio primero lo cambió. El estudio sacrificio. Ajá. Repítalo. El estudio de sacrificio. Nuevamente. El estudio de sacrificio. Más alto y otra vez. El estudio de sacrificio. Ajá. Y el lema de la clase usted sabe cuál es: disciplina, obediencia y responsabilidad. ¿Cuál es? Disciplina, obediencia y responsabilidad. Otra vez, Edwin. Disciplina, obediencia y Más responsabilidad. alto. Disciplina, Vas a terminar como él. disciplina, obediencia y responsabilidad. Nuevamente. Disciplina, obediencia y responsabilidad. Disciplina, obediencia. Así que se construye un país. ¿Verdad, señor? Que un país solo se obediencia y responsabilidad. Y el que se aparte del recto camino, que no quiera clemencia, castigo con él. ¿Qué es lo que tiene que haber? Castigo con él. Dígalo. ¿Ah? Le voy a preguntar dentro de poco si se te olvidó y haces un Recuérdalo. Cállate con tatuaje. Comprobar puede ser capacidad y experiencia en el ejercicio del banco. Es decir, debe tener experiencia en materia de control fiscal. ¿Qué quiere decir que en materia de control fiscal? Debe haber sido previamente, por ejemplo, auditor, por ejemplo, en la Contraloría General de la República, o de repente fue director de línea o director general de la Contraloría General de la República, o fue contralor municipal, o contralor distrital, o contralor estadal. Entonces tiene experiencia, o ocupó una dirección, la dirección de determinación de responsabilidades, la dirección de control posterior, o la dirección de inspección y fiscalización de la Contraloría del Estado Miranda, o de la Contraloría del municipio Baruta, o del municipio Chacao. Pues es una persona que tiene experiencia en materia de control fiscal, o fue auditor interno. Mire, yo tengo experiencia en control fiscal, porque aparte de ser director de Ruta, yo fui, nunca he sido contralor del estadal o municipal, pero fui auditor interno del Ministerio de Relaciones Exteriores.
y fui auditor interno, es el máximo de la unidad de auditoría interna en la Universidad Central de Venezuela. O fui auditor interno del Instituto Nacional de Nutrición, o fui auditor interno en el Ministerio del Trabajo. Ah, bueno, ok, perfecto. Pero que tiene experiencia en materia de control. O fue superintendente en la SUNAI, que es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Que trabaja en la SUNAI, tiene experiencia en materia de control fiscal. ¿Me he explicado con claridad? Sí, profesor. Finalmente establece el Contralor de la República, será no es designado electo también, con una elección de segundo grado. La realiza la Asamblea Nacional por mayoría calificada de los 2/3 de los integrantes. Recuerden que una de las características de la democracia nuestra es que es electiva, porque electiva, ¿no? Para un periodo de 7 años, un septenio, 7 años de ejercicio de su función. ¿Puede ser reelecto? Sí, porque a diferencia del defensor, él no tiene ningún tipo de limitación. Es la pregunta que hizo David con el caso fiscal. Al igual que el fiscal, el contralor también puede ser reelecto. De hecho, tenemos precedentes. Osvaldo Lucián, que fue electo para el primer periodo 2007, fue reelecto para un segundo periodo 2007-2014, que no cumplió porque murió en el ejercicio del cargo. Pero Osvaldo murió en el 2009, 2010, ahorita no recuerdo muy bien. Durante su segundo periodo, por cierto, murió en Cuba, igual que el Galáctico, ¿no? Murió siendo contralor general de la República. Preguntas. Espantaste al señor, que está horrorizado. Yo le estaba diciendo que había que ser castigado su gerente, no es que yo lo iba a castigar a él. No, castíguelo a él. Señalaba otra vez a Javier que lo castigara. O sea, él creyó que era que yo lo iba a castigar a él. ¿Cómo lo castigo a él? ¿Lo pongo a barrer más? ¿Cuál es el lema de la clase? Disciplina, obediencia y responsabilidad. Pero la próxima vez no lo puede leer. Si lo leas, tiene que internalizarlo. Tiene que estar indeleblemente grabado en la memoria. ¿Dónde? En la memoria, tal cual. Okay. ¿Qué artículo viene? Para Eduardo. De casualidad, saco a preguntar una duda así, curiosa. ¿Existe una razón histórica o general para que el periodo de mandato del cargo del Contralor, del fiscal, del Contralor, sea de 7 años, es decir, que sea mayor al presidente? Bajo la constitución anterior era 5 años, y aquí lo ampliaron, porque aquí ampliaron todos los periodos, salvo los diputados, todos los periodos. Los magistrados de la Corte Suprema eran 7 años, el constituyente del 99 los llevó a 12. El fiscal, el contralor, eran 5 años y los llevó a 7. Les dio la gana. Les pareció que tenía más estabilidad. ¿Qué artículo corresponde, Denis? 291. Ok. Lea en alta, clara, inteligible voz. Artículo 291. La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional es parte integrante del Sistema Nacional de Control. Tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos, sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la República. Su organización y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General de la Fuerza Armada Nacional, quien será designado quien será electo mediante concurso de oposición. Fíjense, quiero leer los 90 también, porque lo vamos a entrelazar los dos. Artículo 290. La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. Ustedes subrayen también ahí, resalten también allí el 290, porque vamos a ir a 291, porque establece aquí algo importante. El 290 establece que el régimen de organización de la Contraloría, ¿no? El régimen de organización y funcionamiento, ¿no? Se establecerá o se determinará
en lo que tiene que ver con la ley, ¿no? La ley determinará. Y ahí estamos en presencia el DENI, estamos en presencia de una innovación. Bueno, la ley que rige la materia con carácter orgánico es la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que se denomina Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal. Y la innovación viene dada por el hecho de que ahora hay una visión sistémica del control fiscal que no era visto antes. Bajo la Constitución abrogada del 23 de enero del 71, no había en el DENI una visión sistémica del control fiscal. Ahora sí, se le considera igual que hay una visión sistémica de la justicia. Cuando estudiamos el tema de sistema de justicia y rama judicial, también hay una visión sistémica, pero no con toda la rama ciudadana, sino solo con relación al control fiscal, el sistema de control fiscal. ¿Cómo está integrado el sistema de control fiscal? El sistema nacional, como se denomina, el sistema nacional de control fiscal, está conformado de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos los órganos de control fiscal interno. Y dentro de los órganos de control fiscal interno tenemos a la SUNAI, que le hicieron otra vez al pupilo ahorita, Henderson Staude, no escucho su nombre. Henderson Staude o Javier. Henderson Javier. Henderson Javier, que es la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, esa es la SUNAI. Forma parte también como órgano de control interno las unidades de auditoría interna. Esto suele ser pregunta de examen. Que están a cargo de un auditor interno, eran las antiguas Contralorías Internas. En el año 2000, con la modificación de la ley, le cambiaron el nombre a las Contralorías Internas por unidades de auditoría interna que están a cargo de un auditor interno, que es el equivalente a lo que era un Contralor interno. Y tenemos en tercer lugar, que lo estableció también la ley, las unidades de control previo. Estas unidades de control previo sufrieron una modificación, porque el control previo antes lo hacían las Contralorías, ahora no, ahora lo hace la propia administración. Cada administración debe contar con una unidad de control previo, que en algunos lugares es una gerencia, en otros una división, en otros una dirección de línea, incluso hay algunos donde es una dirección general. ¿Qué hace la unidad de control previo? La persona encargada de la unidad de control previo es la que se va a encargar de llevar a cabo lo que se llama el control previo. El control previo es de dos tipos: control previo al compromiso 1.3.1, control
previo al compromiso y existe uno, 3.2, control previo al gasto. El control previo al compromiso es el control presupuestario, vela por la correcta imputación presupuestaria. Es decir, si se va a celebrar un contrato, eso es control previo al compromiso, porque celebrar un contrato implica un compromiso presupuestario y tiene que estar imputado, ¿no?, ese compromiso en la correcta partida presupuestaria, que tenía la partida de contrataciones, por ejemplo, si está usted contratando un asesor, pero si está contratando, por ejemplo, a la Fuller para que le haga mantenimiento, es un contrato que no va por la 401, que es gasto de personal, va por la 402. Y es importante saber a qué partida se imputa, porque la imputación errónea conlleva un delito previsto en la ley contra la corrupción, que es la malversación de fondos públicos. Entonces, vela por el control previo al compromiso, que no se relaciona con el control previo al gasto, que es el pago. O sea, no solamente es que debe existir disponibilidad presupuestaria, ¿no?, en la partida, sino que debe existir los recursos financieros, el dinero en las cuentas para poder realizar la emisión. Antes de eso estaba normalmente circunscrito que, bueno, emitía un cheque sin provisión de fondos, que además es un delito autónomo. Hoy en día no se usan los cheques, sino se paga por transferencia, pero en la transferencia, para usted llevarla a cabo, tiene que disponer de dinero. Esos son los órganos de control fiscal interno. Pero frente a los órganos de control fiscal interno, también el sistema de control fiscal está conformado por órganos de control fiscal interno. Y dentro de los órganos de control fiscal externo encontramos allí primero al órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal, que es la Contraloría General de la República. Porque el Contralor General de la República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Fiscal. Está la Contraloría General de la República. Luego, forma parte como órgano del Sistema Nacional de Control Fiscal, como órgano de control fiscal externo, que son externos al órgano de la administración activa, ¿no?, las Contralorías estadales, las Contralorías distritales, de los distritos, las Contralorías municipales, cada municipio cuenta con un Contralor municipal, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, y también forman parte del sistema de control fiscal los ciudadanos, según la ley, organizados en Contraloría Social. Aparecen además en la ley de las comunidades. Según la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, estos son los órganos que conforman el sistema.
Sistema Nacional de Justicia. La Contraloría General de la República es el cargo del Contralor General de la República, que sabemos que es electo por la Asamblea Nacional, por la tercera parte del Instituto Integrante, por un periodo de 7 años en el ejercicio de su función. Las Contralorías Estadales no son de elección. Para ser Contralor Estadal, distrital o municipal es por concurso público. Es un concurso. En el caso de las Contralorías Estadales, quien declara ganador del concurso es el Contralor General. El que gana el concurso, el que tiene el mayor número de credenciales, lo nombra Contralor Estadal del Estado Aragua, del Estado Bárico, del Estado Apure, del Estado Zulia, del Estado Nueva Esparta, lo nombra el Contralor General de la República. Pero en el caso de los distritos y de los municipios, quien gana el concurso, pregunta de examen de mala intención, un abogado no puede equivocarse en eso, de que entiende la competencia de las diferencias, quien lo nombra es, en el caso de los controladores distritales, el cabildo distrital, en el caso de los controladores municipales, el consejo municipal, el que lo designa, los nombra, para un periodo de 5 años, porque la ley orgánica establece que el que gane el concurso, cualquiera de ellos tres, tiene 5 años en el ejercicio de su función. Dura más que el alcalde y que los concejales o que el gobernador y los legisladores, porque los gobernadores y los alcaldes tienen un periodo de 4 años. En cambio, el contralor municipal y los contralores estadales tienen un periodo de 5 años en el ejercicio. Luego, igual por concurso al Contralor General de la Fuerza Armada Nacional, se nombra el ganador del concurso, pero quien lo nombra es el ministro de la Defensa. Y normalmente, para ser contralor, aparte de los requisitos que debe tener, como cualquier otro, debe ser un oficial de la Fuerza Armada Nacional. Normalmente suele ser un oficial de la Fuerza Armada Nacional con grado no menor de general de brigada. En la Armada sería el equivalente a contraalmirante. Y los ciudadanos en Contraloría Social. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud en cuanto al Sistema Nacional de Control Fiscal? Sí, profesor. Ajá, no, Manaví. La determinación de la competencia de la Contraloría es únicamente por el espacio geográfico. Sí, bueno, la competencia territorial, las atribuciones materiales está en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Y en la ley respectiva, pues en el caso del Poder Público de las Contralorías Municipales, aparte de estar en la Ley Orgánica de la Contraloría General, están en la Ley Orgánica del Poder Municipal. También en el caso de las estadales, en la Contraloría, en la Constitución del Estado, en la entidad federal, Constitución del Estado de Agua. Preguntas, dudas, inquietudes, enigmas, incógnitas, asertivos, interrogantes, observaciones o comentarios. Has traído, delegado. ¿Qué le pasa? ¿Lo votaron? Me parece que está como meditabundo y con cara de más triste. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Es ciclotímico? ¿Hay una de estado específico? ¿Cumpleaños el lunes? Lamentablemente no lo puedo felicitar porque yo los lunes no vengo de él. Pero le mando un mensaje para no preparado. Yo lo felicito anticipadamente porque es favor. ¿Cuánto cumplieron? 20. Ya llegó el segundo piso. Está bien. Con esto terminamos la rama ciudadana y vamos a la rama electoral para concluir todo lo que es el régimen organizador del poder público y avanzar al tema número 2, que serían las fuentes del derecho administrativo.
En la rama electoral vamos, estos son los artículos que van a resaltar. 292, cinco, no, correcto, 292, 294, lo vi con ustedes la vez pasada, vi las competencias del Ejecutivo y también vimos la competencia de la rama judicial. Vimos la competencia del Consejo Popular Republicano, pero no vimos la competencia del fiscal ni del defensor, ni del... Entonces sería 292, 293, 292, 293, 296, 297 y 298. ¿Lo resaltó? No, profesor, yo soy desordenado y no he hecho algo horrible, no lo resalto, rayo la Constitución no se raya, las leyes y los libros no se resaltan. ¿Qué es lo que se hace, Edwin? Se resalta. ¿Dónde está tu resaltador? No tiene resaltador. Que si hay alguien que le pueda prestar un resaltador a Edwin para que resalte, que tenga adicional. No es que le quite a alguien un resaltador, alguien que tenga un resaltador, tiene toda una colección de resaltadores. ¿No le va a dar las gracias? No, él quiere el nombre de ella. Pero él es un resaltador de que tiene que darle tanto. Es para demostrarle abundancia. ¿Tú estás resaltando? Este también es tu. Edwin, corriste al señor, espantado. Pero varió todo rápido. Espantado. Primero quedó horrorizado. Edwin estaba hablando de Tyra y después quedó impresionado porque él demostró por la lista diciendo que ustedes son los valores de la clase. ¿Cuáles son los valores? Disciplina, obediencia y responsabilidad. Disciplina, obediencia y responsabilidad. Parece que no vas a acompañar a Guerrero. No. Ajá. Capítulo 5 del poder electoral. De la rama electoral. ¿Tú quieres que yo verdad que no me pare de aquí? Capítulo 5. Capítulo 5 de la rama electoral. Artículo 292. La rama electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector y son organismos subordinados a este. Son órganos subordinados a este. La Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, con la organización y el funcionamiento que establezca la ley orgánica respectiva. Con la organización, ¿cómo? Con la organización. Organización. Con la organización. Ajá, perfecto. Organización. Esta de zorro. Usted no dice zorro. ¿Cómo dice zorro? Ajá. Dice Venezuela, dice Venezuela. Con la organización y funcionamiento del territorio. El artículo 292 inicia lo relativo a la última rama del poder público nacional, en que se distribuye el poder público nacional. Esta última rama elige una innovación constitucional, porque no existía bajo el imperio de la Constitución del 61. Bajo el imperio de la Constitución existía 3 ramas, legislativa, ejecutiva y judicial.
Fue creada la rama ciudadana y también fue creada esta quinta y última rama que es la rama electoral. Establece, y lo vimos en el tema introductorio, que el órgano de expresión u órgano representativo de la rama electoral es el Consejo Nacional Electoral, que también se le modificó el nombre, porque bajo la Constitución anterior se denominaba Consejo Supremo Electoral, ahora se llama Consejo Nacional Electoral. Y que el Consejo Nacional Electoral, o sea, la administración electoral, la refiere el constituyente en el norma de dos, está conformada de la siguiente manera: por órganos subordinados. Estos órganos subordinados son: uno es la Junta Electoral Nacional, que vamos a ver que más adelante el constituyente también la denomina Junta Nacional Electoral. Entonces no está claro si es Junta Electoral Nacional o Junta Nacional Electoral, pero bueno, es lo mismo. La Junta Electoral Nacional. El segundo es la Comisión de Participación Política y Financiamiento, y el tercero es la Comisión de Registro Civil Electoral. El orden no importa. El constituyente establece el segundo, la Comisión de Registro Civil Electoral, y finalmente la Comisión de Participación Política y Financiamiento. Cada uno de ellos está a cargo de un rector, ¿no? Con la organización y funcionamiento establece el norma de dos, que establezca la ley orgánica respectiva. ¿Cuál ley orgánica respectiva, Erwin? Profesor, la ley orgánica respectiva. Profesor, la ley orgánica respectiva. Profesor, la ley orgánica respectiva Es la ley especial. es la ley especial Con carácter orgánico. con carácter orgánico Que rige la materia. que rige la materia, Que no es otra que no es otra que la ley que la orgánica ley orgánica del poder electoral. del poder electoral. Sí. No le podemos cambiar el nombre porque es el nombre de la ley. Es un nombre diferente. Eso no es un poder, es una rama del poder público, pero es el nombre de que tiene la ley. Se llama así. Entonces, es la ley orgánica del poder electoral. Bien. Vamos ahora a la norma atributiva del Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde están las atribuciones del Consejo Nacional Electoral? Siéntese bien, Carlos Eduardo. Artículo 293. La rama electoral tiene por funciones: 1. Reglamentar las leyes electorales y resolver las dudas y vacíos que éstas susciten o contengan. En principio tenemos que la primera gran atribución que establece el constituyente del 99 del Consejo Nacional Electoral es la reglamentación de ley. La potestad reglamentaria que tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Sí? No lo debe extrañar que el constituyente le asignó potestad reglamentaria. Así como la tiene el presidente, recuerda, el 10 del artículo 236 establece la potestad reglamentaria del presidente de la República, pero hay una diferencia. La potestad reglamentaria del presidente de la República, establecida en el 236.10, es una potestad reglamentaria amplia o ilimitada, es decir, largo senso, porque el presidente de la República puede reglamentar cualquier ley, cualquier materia, mientras que la potestad reglamentaria establecida en el artículo, en el numeral 1 del artículo 293 del Consejo Nacional Electoral, es una potestad reglamentaria restringida o limitada, ¿vale? Es decir, estricto sensu, porque el Consejo Nacional Electoral solo puede reglamentar leyes de contenido electoral. Si no es en materia electoral, no puede reglamentar la ley. Obviamente, esta potestad reglamentaria, por ejemplo, el examen de mala intención, restringido o limitada, implica un límite a la potestad reglamentaria amplia o ilimitada del presidente, porque quiere decir que el presidente puede reglamentar leyes en cualquier materia, salvo las leyes de contenido electoral. Y tiene sentido, porque si los dos reglamentaran sobre la misma ley, pudiese haber instrumentos jurídicos que fueran contradictorios. Entonces, por razones de seguridad jurídica, el hecho de que el constituyente le haya establecido una potestad reglamentaria restringida o limitada al CNE implica una exclusión de la potestad reglamentaria en materia electoral del presidente de la República. Es decir, presidente, las únicas leyes que no puede reglamentar son las de contenido electoral. ¿Me he explicado con claridad? Sí, okay. Y fíjense que la potestad reglamentaria no solamente está dirigida a los reglamentos
Ejecutivo de ejecución, reglamentar las leyes electorales, no solamente que son los reglamentos ejecutivos de ejecución, lo que tienen como finalidad desarrollar o explicitar no el contenido de una ley respetando su espíritu, propósito y razón, sino que también tiene potestad reglamentaria sobre los reglamentos autónomos e independientes, porque pueden resolver dudas y vacíos, o sea, donde existan dudas o vacíos legislativos, lagunas legales, grietas del derecho, tienen también la posibilidad de reglamentarlo por la vía de un reglamento autónomo independiente. Ustedes recuerdan perfectamente cómo se clasifican los reglamentos, porque eso es materia de introducción al derecho. Eso no lo fue que lo dijo el Constitucional, lo que vieron conmigo Constitucional, es que el gobierno puede haber hecho referencia a ellos, porque lamentablemente no sé por qué me obligan a hacer referencia a distintas materias, pero lo tuvieron que haber visto en introducción al derecho cuando vieron la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. La mal llamada, ustedes nunca van a decir así siendo alumno mío, tanto de constitucional como de administrativo, la mal llamada pirámide de Kelsen. No existe Edwin Dennis pirámide de Kelsen. Él va a ser abogado, por el favor de Dios. No puede expresarse de forma inapropiada, con tanta ignorancia. No hay pirámide de Kelsen, eso se llama estructura jerárquica del ordenamiento jurídico. Y en el último nivel de la estructura, que es el nivel sublegal o infralegal, en el pináculo del nivel infralegal, usted debió haber visto los reglamentos. Porque los reglamentos se encuentran en el pináculo del nivel sublegal. Es actividad administrativa. La actividad administrativa siempre es sublegal. Sí dio la clasificación de los reglamentos, que los reglamentos se clasifican en tres tipos: reglamentos ejecutivos de ejecución, reglamentos autónomos independientes y también los reglamentos orgánicos, también producidos por reglamentos fiscales. Eso lo puedo preguntar porque eso fue materia del año pasado de introducción, y para que esté aquí tiene que haber aprobado tanto lo constitucional como introducción administrativo. Uno no solamente los frena derecho constitucional, también los frena. ¿Me he explicado con claridad? Sí, presidente. Numeral 2. Numeral 2. Formular su presupuesto, el cual tramitará directamente ante la Asamblea Nacional y administrará autónomamente. Claro, ¿por qué? Porque el Consejo Nacional Electoral es un órgano superior del Estado que posee autonomía funcional, orgánica, presupuestaria, administrativa y financiera. Y por lo tanto, él formula su propio presupuesto y también lo ejecuta. Fíjense, posee autonomía funcional, orgánica, presupuestaria, administrativa y financiera, pero no tiene personalidad jurídica. No puede gobernar el Consejo Nacional Electoral, demanda la República. El Consejo Nacional Electoral se subsume en la personalidad jurídica de la República Bolivariana de Venezuela. Y al no tener personalidad jurídica tampoco tiene patrimonio propio. Lo que no haya ejecutado al final del ejercicio presupuestario tiene que reintegrarlo al Tesoro Nacional, no a la Tesorería Nacional, o como le llaman Chávez, la Oficina Nacional. Hoy le que queda ahí en los años. Se acaba. 3. Numeral 3. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y publicidad político-electorales y aplicar sanciones cuando no sean acatadas. Qué mal está redactado este numeral. Pésimo. ¿No? Esta redacción infeliz, infausta. Dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento, también hay movimiento, y publicidad político-electoral. ¿A quién se le ocurre esa redacción? No existe la publicidad político-electoral. Lo que quiso decir es infeliz que el redactor del numeral es que dictar directivas vinculantes en materia de financiamiento y en materia de propaganda. Porque lo que sucede es que en mercadeo usted distingue la publicidad de la propaganda. La publicidad es comercial. Cuando usted lo que está promoviendo es
un artículo o un objeto o está vendiendo algo que tiene naturaleza comercial, mercantil, una marca, por ejemplo, de una mayonesa, de una salsa de tomate, un vehículo, Audi, Mercedes-Benz, Toyota, Honda, eso es publicidad. Pero cuando lo que usted promueve no es susceptible de tráfico comercial, sino que está promoviendo una política pública, una idea, o el que está vendiendo es un candidato, un programa de gobierno, una oferta electoral, si lo que está usted buscando es persuadir a la población sobre una reforma de una ley, una abrogación o una aprobación, eso no es publicidad, eso es propaganda. Se le denomina propaganda porque es un término medieval. La propaganda tiene su origen en las cruzadas. Y el origen del término propaganda viene de la Iglesia Católica Romana, porque en las cruzadas, siguiente pregunta, en las cruzadas lo que se buscaba, la finalidad de la cruzada era propagar la fe. ¿Cuál fe? La fe cristiana, por la vía de la espada. Los templarios, los hospitalarios, que llegaron a estar 100 años en el reino de Jerusalén, que fue cristiano, hasta Martín, hasta Jerusalén. Entonces, el término propaganda viene de las cruzadas. Se buscaba propaganda fe, una cuestión política, una cuestión religiosa, ideológica. Entonces, cuando usted lo que busca promover es algo en el campo de la política, usted no puede hablar de publicidad, habla de propaganda. Entonces, este infeliz, publicidad político-electoral, eso se lo inventó, eso no existe. Si usted me dice eso, el día del examen lo aplazo. No lo aplazo, lo aplazo, por cierto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ajá. Y se le ocurre a usted hablar de publicidad porque cuando se dé la oportunidad de una revisión seria de esta Constitución, tenemos que modificar esto de eso. Que usted tiene sus apuntes, sus numerosos estudios de derecho administrativo con el profesor Ferrer, que usted recuerda el video de un noble profesor y no publicidad, por eso está dando propaganda. Porque la directiva que puede dictar el Consejo Nacional Electoral no es en materia de publicidad sobre la mayonesa Mavisa, sobre la Torre del Oro, no, es en materia de propaganda. Ok. 4. Bueno, el 4. Declarar la nulidad total o parcial de las elecciones. Tiene perfectamente atribución del Consejo Nacional Electoral para que en caso de irregularidades o anomalías declarar la nulidad por fraude, ¿no?, de un proceso electoral, de forma total o parcial, o sea, de todo el proceso electoral o de una parte del proceso electoral. De repente la denuncia de fraude que fueron en un centro de votación específico o en una mesa del centro de votación, puede declarar la nulidad de las votaciones en ese centro de votación o ni siquiera en el centro, en las mesas en las cuales hubo irregularidad de ese centro de votación. Numeral 5. La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los del referéndum. Bueno, esta es la gran función del Consejo Nacional Electoral, lo vimos en el histórico, la función primordial, ¿no?, la organización y realización del proceso electoral y representativo, tal cual, está establecida como atribución del nivel 5 del 293. La organización,
¿Cómo, Carlos Eduardo? La organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referentes. ¿Sí? Realiza y organiza tanto procesos electorales como procesos referendarios. Procesos electorales o procesos comerciales son con relación a los cargos de elección popular. Los cargos de elección popular, que son elección de primer grado, elección primaria, son en el Poder Público Nacional, si yo pregunto el día del examen, que se acerca, el presidente de la República y diputado de la Asamblea Nacional, en el Poder Público Estatal, gobernadores de Estado y legisladores, que son los miembros de los consejos legislativos estadales. Y en el Poder Público Municipal, alcaldes distritales, alcaldes municipales, concejales distritales y concejales municipales. De eso se encarga el Consejo Nacional Electoral. Pero aparte de organizar el proceso electoral o comicial, puede decirlo de cualquiera de las dos formas, son términos sinónimos, puede hablar del proceso comicial o proceso electoral, lo que no puede decir nunca es comicio electoral, son pleonasmos. Como si dijera sube para arriba, baja para abajo, entra para afuera, no, entra para adentro, sube para afuera. Eso es pleonasmo. Usted no dice jamás comicio electoral como los periodistas tradicionales, o proceso comicial o proceso electoral, porque todo comicio es una elección. Entonces no dice comicio electoral, porque dice elección electoral, es eso. Esto es conocimiento suplido en castellano. Los otros procesos que organiza y realiza son los procesos referendarios. Los únicos 4 procesos que permite el Código de las únicas 4 figuras referendarios. Artículo 71, referendo consultivo. Artículo 72, referendo revocatorio de mandatos populares. Artículo 73, referendo aprobatorio de leyes. Y finalmente el artículo 74, que es referendo abrogatorio de leyes. ¿Preguntas? Cuando hay tanto silencio, yo no sé si fue que entendieron todo o no entendieron nada. Porque hay dos razones por las cuales no puedo haber preguntas. Si yo he entendido toda la explicación del profesor, no tengo preguntas, lo entendí todo. Cuando me quiera fastidiar, porque no tengo. Pero también puede ocurrir que no entendí nada. Y si no entendí nada, tampoco tengo preguntas, porque preguntar supone una duda, y la duda es un vacío dentro de la comprensión del tema. Es decir, hay un cabo suelto. Pues hay algo que no está conectado, que no he logrado hacer conexión. Y la pregunta que yo le hago al profesor es para conectar aquello que está inconexo. Pero yo he entendido, lo que pasa es que no veo esto porque eso es lo que le pregunto. Pero si yo no entendí nada, desde que el profesor empezó a disertar, yo no he entendido absolutamente nada que voy a preguntar, si no he entendido nada, porque tendría que decir, no, eso puede empezar de nuevo la historia. Entonces mi temor es que si la ausencia de preguntas se debe a que se comprendió todo con claridad, o aquí no se ha entendido nada y estoy hablando solo, estoy arando en el mar. Me enteraré el día del examen, si los resultados van como ha habido oportunidades, van con calificación de 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 3, 3, 4, 4, 4, si todo el mundo aprueba, la mayor prueba, la mayoría aprueba, le dejan pero siento la duda, yo tengo la duda, algo que más es inconexión. Siento el temor final. ¿Quién me pregunta, Edwin? No, profesor, no tengo problema. No se cierra, no duda pregunta. Numeral 6. Numeral 6. Organizar las elecciones de sindicatos, gremios profesionales y organizaciones con fines políticos en los términos que señale la ley.
Asimismo, podrán organizar procesos electorales de otras organizaciones de la sociedad civil a solicitud de estas, o por orden de la sala. Vamos a hacer algo. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Gracias. A ti. Bueno. Me vas a acordar que quedamos de Número. de 3.6. Me he explicado con claridad. ¿La clase mañana? Me he explicado con claridad. No va a dar clase mañana. ¿Por qué no? Nos vemos, ¿Se por lo va a favor, cambiar? de nuevo el día Para lunes. Para